Bueno, vamos a hablar de otro tema importante dentro de lo que tiene que ver con los problemas y necesidades sociales. Y como hemos hablado brevemente, vamos a mencionar un poco de las clases sociales. Lamentablemente, la existencia de clases sociales es la que llega a generar la llamada desigualdad dentro de una sociedad, que nos indica que esa misma desigualdad nos va a traer un vago desarrollo social, y esto va a afectar lo que es la calidad de vida. Vamos a entender un poquito más sobre lo que es este tema. Al hablar de clases sociales se hace referencia a todo aquel conjunto de individuos caracterizados por tener un papel determinado en el sistema de producción dentro de un grupo de riqueza en común. En otras palabras, cada clase social representa un estrato de la sociedad, donde cada uno de ellos comparten variables como el nivel de renta o la posición social. Estamos hablando que las clases sociales presentan ciertas características, como lo son la riqueza que comparten en común, el sistema de producción, el total de ingresos que presentan, el estilo y los hábitos, lo que es su alimentación, en la forma de llevar a cabo lo que es su vida cotidiana. Podemos caracterizar que la clase social alta presenta cierto modo de producción donde obtiene mayor ganancia que la clase social media o en dado caso la baja. Entonces, una clase social lo compone un conjunto de individuos con ciertas características, con cierto papel o función que determina prácticamente cómo se hace su sistema de producción o los medios en los cuales adquieren lo que es sus ingresos. Y como veníamos diciendo, lamentablemente las clases sociales van generando desigualdad, van generando un sinfín de situaciones que impiden el desarrollo tanto económico, el desarrollo social, el desarrollo desde diversos ámbitos que nosotros lo queramos estudiar. Entonces, desde el momento en que existe clases sociales, va a estar latente el hecho de que existe prácticamente va a existir un poco de desarrollo y una desigualdad dentro de lo que es la sociedad. Ahora, existen países que se encuentran extremadamente desarrollados y la mayoría de la población está dentro de una clase social alta. Ahora, las clases sociales están determinados, puede ser porque dependen de la parte de la herencia y estatus del que haya dejado la familia. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, nosotros venimos de familias que están categorizados como clase social media. Tenemos un estilo de vida que nos han heredado, de hecho, nuestro pensamiento, nuestras ideologías, nuestra forma de actuar, nuestros hábitos, están en relación a la clase social del cual provenimos desde el seno familiar. Ahora, es importante determinar que hablar de clases sociales también nos indica que no podemos llegar como clase social media o baja, ascender a otra clase social, ya que recordemos que la clase alta no le conviene esta parte. Entonces, vamos a ir viendo cómo hablar de clases sociales también tiene relación con un término que es desfavorecida. Existe clase social, como lo es la baja, que se encuentra desfavorecida en cuestiones a que tienen menos oportunidades de poder tener crecimiento, tienen mayores limitantes, viven al día, hay una gran desigualdad en esa clase social y obviamente también clases sociales tiene relación con hablar del término desfavorecidos. Nos dice acá, en la actualidad la propiedad privada y la distribución de la riqueza son factores muy importantes para realizar la división entre clases sociales, ya que el capital y las propiedades tienden a concentrarse en un reducido número de personas, dejando a una gran parte de la población en condiciones mucho más complicadas. Ciertamente, el capital más fuerte, la riqueza económica, lo vamos a encontrar en la clase social alta y vamos a darnos cuenta que la clase social baja va a tener ciertas condiciones y ciertas complicaciones para poder tener un desarrollo pleno. Vamos a encontrar y vamos a hablar de los tipos de clases sociales para irlas entendiendo mayormente. Encontramos la clase social baja. Está compuesta por todos aquellos ciudadanos que no disponen de la capacidad económica
para permitirse adquirir bienes y servicios de primera necesidad, educación, alimento, transporte e incluso vivienda propia. Estamos hablando de una clase social dentro del cual puede contar con alimentación, pero no puede contar con una vivienda digna, o puede tener mínimo acceso a la educación, pero no cuenta con servicio médico. Son sectores de la población que presentan situaciones más complicadas, ya que su bajo nivel de renta dificulta el acceso a la formación profesional y a la educación, por lo que apenas tienen oportunidad de conseguir un puesto de trabajo. Ciertamente, cuando se presenta la situación de que en una clase social como es la baja, se tiene poco acceso a la educación, no cuentan con ingresos, prácticamente se quedan con un nivel básico de estudios o simplemente no tienen un proceso de formación, el poder encontrar un trabajo va a ser una limitante para este tipo de clase social, y eso va a traer que a tener o conseguir puestos de trabajo donde se gane prácticamente un sueldo mínimo, exista la presencia de lo que es prácticamente la pobreza. Clase social media se puede dividir en clase media baja y media alta. Está conformado por la gran mayoría de la sociedad. Las personas pertenecientes a la clase media tienen la capacidad económica suficiente como para acceder a la educación, poseer una vivienda, un vehículo propio, recibir atención sanitaria y mantener un buen nivel de vida. Muchos de los pertenecientes a la clase media provienen de la clase baja, habiendo realizado un gran esfuerzo personal y consiguiendo estabilidad económica en el largo plazo. Estamos hablando que una persona de clase baja puede llegar a alcanzar la clase media, siempre y cuando logre tener acceso a la educación, logre tener un desarrollo personal con su esfuerzo y logre acrecentar sus niveles de estudio. Pero nos quedamos en clase media baja. Media baja significa podemos sustentar o podemos tener o cubrir nuestras necesidades básicas. Y media alta ya podemos darnos un lujo, tener un carro, ciertos objetos que requieren de tener un buen ingreso. Pero lo cierto es que tenemos una mejor estabilidad económica. Pero esto se alcanza si estamos en clase baja. Alcanzar la clase media, esto se va a basar mucho en un esfuerzo a largo plazo. Clase social alta, agrupada a todos aquellos ciudadanos con ingresos considerables mayores a la media. Normalmente estos individuos tienen una formación profesional y una experiencia de prestigio con puestos de trabajo de alta importancia o desprestigio y fama nacional e internacional. Aquí estamos hablando de empresarios, deportistas, políticos, aquellos que tienen un ingreso superior a la clase media alta. Estamos hablando de personas que tienen cierta formación profesional, tienen los recursos para viajar, para poder invertir, para poder obtener mayores ganancias, y por lo general la clase alta ya viene prácticamente de familias que se vienen heredando esa posición social. Lo cierto es que estas tres clases sociales existen dentro de una sociedad. Si existiera una sociedad sin clases sociales, significa que todos tuviéramos la misma oportunidad. Tal vez para muchos sea un sueño lograr que una sociedad pues prácticamente no esté dividida en clases sociales. Sabemos que la clase alta nunca va a permitir que la clase baja o media lleguen al nivel que ellos quieren. Entonces, es como estamos divididos en una sociedad, presentamos ciertas características, tenemos ciertos estilos de vida, nuestro pensamiento está acorde a nuestra clase social. Hay pensamientos como jodido pero acostumbrados. Prácticamente es un pensamiento conformista. Los de la clase social alta lo que piensan es en invertir, en tener su propia empresa. Mientras que la clase social media alta o media baja lo que se considera alcanzar es un puesto laboral donde tenga ingresos, mas no tenemos una visión mayor a poder ser empresarios. Eso tiene mucho que ver. Y obviamente la educación de cada clase social es distinta. A de la clase social media se le enseña prácticamente a poder tener un trabajo de gobierno. A la clase social alta no. Se les inculca el poder ser dueños y manejar su propia empresa. Entonces, aquí vemos ciertas diferencias, pero algo notable. Entre mayor número de clases sociales exista y entre mayor situación de que hay más individuos de clase social baja y media, va a existir la pobreza. Y si hay clases sociales bajas muy fuertes en un contexto, el nivel de pobreza va a ser grande y por lo tanto va a estar existente la llamada desigualdad social.
Este sería otro tema abordando los problemas y necesidades sociales. Un problema social va a venir disparado a generar una lucha de clases sociales. Las diferencias en estilos de vida, las diferencias en situaciones de necesidades a satisfacer, y por lo tanto, si existen clases sociales, se va a ver enmarcado esa desigualdad dentro de un contexto social.